Pregunta, ¿qué tanto cree que cambió el río después de la pandemia? Cambió más cochino. Lima es una de las megaciudades que tiene como fuente importante de agua potable el río Rímac. El río Rímac contribuye un 80% de lo que va, todo de su caudal, pero a medida de la pandemia, pospandemia y todo tipo de contaminantes, la acción humana es uno de los principales el cual se ve afectado este río. Más del 85% de la biodiversidad del río Rímac ha muerto. Los principales agentes contaminantes son las empresas mineras y sobre todo la acción humana. Lima es la segunda megaciudad ubicada en un desierto. La primera es El Cairo en Egipto. Exponencialmente la zona de Lima metropolitana y el Callao tiene una población de más de 9 millones de habitantes. El Cairo es abastecida de agua por el río Nilo, cuyo caudal promedio anual alcanza los 2.800 metros cúbicos por segundo. Lima es proveída de líquido vital en un 20% en desembocaduras de cuencas como el río Chillón y Lurín, y en un importante 80% por el río Rímac, que posee un caudal anual promedio de 30 metros cúbicos por segundo, solo algo más que el 1% del caudal del río Africano. Las reservas hídricas de Lima alcanzan el 30% de las reservas en Bogotá, Ecuador y otros países vecinos. En otras palabras, tenemos menos agua que todas las capitales sudamericanas. Le preguntamos a Oscar Galván, ingeniero ambiental y divulgador activista en tipos de contaminación, sobre la imparable y posible extinción del río que una vez hablaba. ¿Qué tal, ingeniero? Gracias por estar con la página de Corazón Verde en esta oportunidad con el reportaje hacia el río Rímac y su desenfrenada contaminación, que es un tema tan tocado y a la vez tan olvidado. Hola Kevin, ¿qué tal? Agradezco la invitación que tú me haces a esta página de Corazón Verde, que tiene la gran iniciativa de tocar este tema acerca del río Rímac, por la alta contaminación que tiene, ya decretada, ¿no?, por los órganos competentes que es el SEDAM y el mismo Autoridad Nacional del Agua, el ANA. Claro, vamos al punto. ¿Por qué son importantes los ríos? Bueno, los ríos son tan importantes para poder perseverar el ecosistema terrestre, en segundo lugar para la sobrevivencia de los seres vivos y tercero para el ser humano, porque hay actividades que se pueden estar realizando a nivel de las riberas del río que a veces el hombre lo utiliza para el regadío de sus sembrados. Basura, desmonte, desperdicios tóxicos y malolientes, y personas inconscientes contribuyen a que la imagen del río Rímac no cambie. En el 2019, SEDAPAL, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, identificaron más de 900 puntos de contaminación a lo largo de la cuenca del río, debido al arrojo indiscriminado de basura, la falta de agua hervida y relaves mineros. El informe presentado determinó 3 tipos de contaminación, siendo el primero generado por la población, el segundo por la falta de tratamiento de aguas residuales y la tercera fuente por la minería. Se sabe que esta contaminación está vinculada estrechamente a los relaves mineros antiguos en la zona, motivo por el cual el cauce del río Rímac recibe más contaminación de parte de los desagües domésticos. ¿Es posible rescatar a río Rímac y otros muchos que se encuentran en igual o peor estado? Bueno, hablando ambientalmente es posible, pero el costo es de alta magnitud. Es un costo que ninguna autoridades a nivel local, que es gobiernos regionales o gobiernos municipales, quieren asumir, porque no tienen la capacidad para que puedan, por ejemplo, no hacer un tratamiento el mismo in situ, o sea, en el mismo río o en la misma
Sí. Las consecuencias de la acelerada contaminación traen consigo riesgos enormes a los seres vivos, especialmente a la población. El río Rímac se encarga de abastecer la creciente demanda de agua potable de la población limeña desde que se tiene conocimiento. A 4.800 metros sobre el nivel del mar se encuentra el Nevado Anticona, en la provincia de Chicla, siendo este lugar, específicamente en sus faldas, el nacimiento del río Rímac gracias a diversas lagunas adyacentes. Sin embargo, se sabe que la actividad minera y los desechos residuales que se liberan causan desde las riberas del Nevado Anticona un daño significativo a los cauces del río. Entre las principales consecuencias de la contaminación del río Rímac se encuentran los peligros a la salud. Las aguas del río Rímac son importantes y esenciales para la subsistencia de la capital peruana. Lamentablemente, esto se ve gravemente afectado por la contaminación, lo que desencadena dificultades como el control del agua y su tratamiento correspondiente para el consumo humano. El agua contaminada tiene efectos dañinos sobre la economía de países y regiones. Aspectos tanto económicos como salud entran en vigor al señalar que ya no es solo un problema ambiental. Esto va más allá. ¿Y cómo nos afecta a nosotros, a las personas? Bueno, nos afecta uno de que puede haber tremendas enfermedades. Segundo, de que ya no habría una tremenda escasez también del agua. Predeciblemente, la escasez de agua potable para la capital limeña sigue siendo una consecuencia recurrente desde su primer informe hace más de una década. Esto debido al aumento de aguas residuales y problemáticas para la gestión de su tratamiento en diversos puntos. Pierde su calidad desde su nacimiento en el Nevado Anticona, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, siendo este también afectado enormemente por residuos contaminantes. La OMS calcula que unos 2 millones de personas beben de agua potable contaminada. El limeño vive perjudicado a causa de su propia alteración en la cadena alimenticia por la contaminación al río. Contrae enfermedades como el cólera, disentería, hepatitis A o B al beber o utilizar el agua. ¿Cree usted que nos quedaremos sin agua para el 2050? Bueno, ese es un pronóstico que algo de realidad que tiene, porque viendo que ahorita no hay el cuidado, no hay estrategias que se están a nivel de gobierno que se están trabajando para poder perseverar el cuidado del agua, es posible que pueda llegar a esa conclusión de que para el 2050 ya estaríamos en una escasez del agua. El río Rímac, según la última investigación en el 2014 y nuevamente en el 2019, arrojaron que hay más de 900 puntos de contaminación a lo largo de todo el río. De contaminación por parte de la naturaleza misma y más que obvio del ser humano traen consecuencias desagradables y futuras para nosotros, para las personas. No solamente los que viven cerca, los que viven aledaños acá, por acá cerca, sino a todos los limeños. El Rímac es el río más importante de esta mega ciudad y no debemos dejar que se muera, no así. Siendo la principal fuente de agua potable para Lima, el río Rímac es el segundo río más contaminado. Cuenta la leyenda que quienes suelen sentarse a orillas del río Rímac y se ponen a escuchar con atención perciben claramente el murmullo de sus aguas, cómo suelen disolverse en una voz humana, que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. Por eso se le llama río hablador. Quizás en un futuro no muy lejano, volveremos a ver aquellos camarones soñados, y quizás no muy lejano, volveremos a escuchar al río hablar.